Mis padres siempre adoraron a mi hermana, pero en el momento en que consiguió un trabajo, me echaron a la calle, llamándome aprovechada. Al día siguiente, ella entró en su nueva oficina, sonriendo con aire de suficiencia. ¿Estás aquí rogando por un trabajo de sirvienta? Sostuve su mirada y sonreí. No, estoy aquí para entregarte tu carta de despido. Su rostro perdió todo el color mientras retrocedía tambaleándose. Al crecer en la casa de los Martínez, aprendí pronto que el amor venía con condiciones y, al parecer, yo nunca las cumplí. Mi nombre es Leabone, y durante 26 años, viví a la sombra de mi hermana menor, Sara. Ella era la niña dorada, la que no podía hacer nada mal, mientras que yo era perpetuamente la decepción. Sara nació cuando yo tenía 4 años, y desde ese momento, sentí como si hubiera dejado de existir a los ojos de mis padres. Ahora tenía 24 años. Después de haber tardado 6 en terminar su carrera de comunicación en un colegio comunitario debido a múltiples cambios de especialidad y a tomarse descansos para reencontrarse a sí misma. Cada hito, cada logro, cada aliento que tomaba se celebraba como si hubiera curado el cáncer. Mientras tanto, mis logros eran ignorados o, de alguna manera, retorcidos para resaltar cómo Sara lo haría mejor. Cuando Sara aprendió a caminar, mamá llamó a todos sus conocidos. Cuando me gradué summa cum laude de la universidad, papá preguntó si Sara querría considerar esa misma escuela algún día. Cuando Sara obtuvo su licencia de conducir, le compraron un Honda Civic nuevo. Cuando obtuve la mía, me entregaron las llaves de nuestro Toyota de 15 años con el aire acondicionado roto y me dijeron que tenía suerte de recibir algo. El favoritismo no era sutil. Era flagrantemente obvio para todos, excepto para mis padres, quienes parecían genuinamente confundidos cada vez que lo mencionaba. Las queremos a las dos por igual, decía mamá, justo antes de pedirme que cambiara la fecha de mi fiesta de graduación universitaria porque coincidía con el recital de baile de la secundaria de Sara. Intenté de todo para ganar su aprobación. Sobresalí académicamente, graduándome con un título en administración de empresas mientras trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial para pagarme los estudios. Era responsable, nunca causé problemas y ayudaba en la casa sin que me lo pidieran. Nada de eso importaba. Sara podía suspender 3 clases y ser castigada por escaparse, y aún así seguiría siendo su precioso ángel que solo estaba pasando por una fase. Después de la universidad, volví a casa temporalmente mientras buscaba trabajo. El plan era ahorrar dinero durante unos meses y luego conseguir mi propio lugar. Conseguí un puesto en Morrison & Associates, una firma de consultoría de tamaño mediano, en 6 semanas. No era glamuroso, pero era un primer paso. Trabajé en su departamento de recursos humanos, encargándome de todo, desde el reclutamiento hasta las relaciones con los empleados. Lo que mis padres no sabían era que me había entregado a mi trabajo con la misma dedicación que había aplicado a todo lo demás en la vida. En 2 años, me habían ascendido 2 veces. Al tercer año, era la gerente senior de RRHH. Al 5.º año, era la directora de recursos humanos. Era buena en mi trabajo, realmente buena. Tenía buen ojo para el talento. Podía detectar empleados problemáticos a 1 milla de distancia y había optimizado nuestro proceso de contratación para que fuera eficiente y exhaustivo. Pero en casa, seguía siendo solo Leabone, la hija que no podía hacer nada bien. Incluso cuando contribuía con una cantidad justa a los gastos del hogar y ayudaba con las compras, mis padres actuaban como si estuviera haciendo lo mínimo. Nunca preguntaron sobre mis responsabilidades reales en el trabajo, ni parecieron interesados en mi progreso profesional. Mientras tanto, Sara pasaba sin esfuerzo por el colegio comunitario, cambiando de especialidad 4 veces, financiada enteramente por mamá y papá. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde en marzo. Tenía 28 años. Llevaba 5 años viviendo en casa desde que me gradué de la universidad a los 23, y acababa de recibir otro ascenso con un aumento sustancial. Finalmente estaba lista para mudarme y había estado buscando apartamentos. Llegué a casa emocionada por compartir la noticia de mi ascenso y mis planes de encontrar mi propio lugar. En cambio, entré en lo que pareció una intervención. Mamá, papá y Sara estaban sentados en la sala de estar, todos con expresiones serias. Papá me hizo un gesto para que me sentara, con el rostro grave como si estuviera a punto de dar la noticia de una enfermedad terminal. Leabone,
tenemos que hablar, comenzó, con la voz cargada de decepción. Tienes 28 años. Has estado viviendo en esta casa durante 5 años y, francamente, estamos cansados de mantenerte. Parpadeé, confundida. ¿Mantenerme? Papá, yo pago alquiler. Compro mi propia comida. Pago mi propio seguro de coche y mi teléfono móvil. Incluso ayudo con los servicios. Mamá negó con la cabeza con desdén. Eso ya no es suficiente. Sara acaba de conseguir un trabajo en Sterling and Associates como coordinadora de marketing. Está mostrando verdadera iniciativa, verdadero crecimiento. Está lista para ser independiente. Se me revolvió el estómago. Sterling and Associates. Conocía bien esa empresa. Eran una firma de marketing de tamaño mediano que ocasionalmente se asociaba con empresas de consultoría como la nuestra en proyectos más grandes. Sara había sido contratada allí. Finalmente había terminado su carrera hacía solo 8 meses y había estado buscando trabajo desde entonces. Eso es genial para Sara, dije con cuidado. Pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Sara se inclinó hacia adelante, con el rostro iluminado por esa familiar expresión de suficiencia que había llevado desde la infancia. Significa, Leabone, que mientras tú te has estado escondiendo en tu pequeño y seguro trabajo de RRHH, algunos de nosotros somos realmente ambiciosos. Algunos de nosotros estamos dispuestos a correr riesgos y apuntar más alto. La ironía era sofocante. Me habían ascendido a nivel de directora mientras ella apenas comenzaba como coordinadora, pero de alguna manera, ella era la ambiciosa. Papá asintió con aprobación a Sara. Exactamente. Sara nos está mostrando cómo es el verdadero impulso. No se contenta con solo conformarse. Conformarme, la palabra salió más afilada de lo que pretendía. Me han ascendido 4 veces en 5 años. Dirijo un equipo de 12 personas. Gano más dinero que ustedes dos juntos. La habitación se quedó en silencio. Nunca les había hablado de mi salario ni de mi nivel de responsabilidad. En sus mentes, yo seguía siendo la trabajadora de nivel inicial que había vuelto a casa después de la universidad. Mamá agitó la mano con desdén. El dinero no lo es todo, Leabone. Se trata de crecer, de superarse. Sara está dispuesta a empezar de nuevo, a demostrar su valía en un entorno competitivo. ¿Y yo no? ¿Cuándo fue la última vez que te desafiaste a ti misma?, preguntó Sara, con la voz goteando con descendencia. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un riesgo real? Llevas 5 años en la misma empresa, Leabone. Eso no es crecimiento profesional. ¿Es estancamiento? Sentí la familiar punzada de ser incomprendida, pero esta vez, vino acompañada de algo más, ira, una ira ardiente y real. No tenía ni idea de lo que había logrado, ningún interés en aprender sobre mi vida real, pero estaban listos para juzgarme basándose en sus ignorantes suposiciones. ¿Saben qué?, dije, poniéndome de pie. Tienen razón. He estado demasiado cómoda, demasiado segura. Papá asintió, pareciendo complacido. Nos alegra que finalmente lo veas. Así que, me iré para el fin de semana. La satisfacción en sus rostros flaqueó ligeramente. Creo que esperaban que suplicara, que prometiera mejorar, que pidiera más tiempo. Bien, dijo mamá, aunque parecía insegura. Creemos que esto será bueno para ti. Te forzará a aplicarte de verdad. Sara estaba prácticamente radiante. No te preocupes, Leabone. Una vez que estés por tu cuenta, entenderás lo que se siente la verdadera independencia. Quizás incluso encuentres la motivación para avanzar realmente en tu carrera en lugar de simplemente existir. Asentí lentamente, mi mente ya trabajando. Sabes, Sara, tienes toda la razón. Creo que este cambio es exactamente lo que necesitaba. Ese fin de semana, me mudé a un hermoso apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Estaba en un edificio de gran altura con portero, gimnasio y vistas al horizonte de la ciudad. Había podido pagar el depósito y los primeros meses de alquiler fácilmente, gracias a los beneficios de tener la exitosa carrera que mi familia asumía que me faltaba. El proceso de mudanza en sí fue liberador de maneras que no había esperado. Mientras empacaba 5 años de pertenencias de mi habitación de la infancia,
Me encontré redescubriendo partes de mi identidad que habían estado enterradas bajo años de disfunción familiar. Premios de la universidad, cartas de recomendación del trabajo, fotos con colegas en eventos de la empresa, evidencia de una vida y una carrera que mi familia nunca había reconocido. Contraté a una empresa de mudanzas profesional, algo que a mis padres les habría parecido extravagante, pero que estaba fácilmente dentro de mi presupuesto. Mientras llevaban mis muebles y cajas al ascensor de mi nuevo edificio, sentí un orgullo que no había experimentado en años. Esto no era solo un apartamento, era la prueba de mi independencia y éxito. La primera noche en mi nuevo lugar, pedí sushi caro y abrí una botella de champán que había estado guardando para una ocasión especial. Sentada en mi nuevo sofá, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de que este era el primer espacio en mi vida adulta que era enteramente mío. Sin fotos familiares con Sara en un lugar prominente mientras yo quedaba en segundo plano. Sin ceremonias de premiación a las que no me invitaban. Sin conversaciones que de alguna manera siempre volvían al último logro de Sara. El domingo por la noche, recibí un mensaje de texto de Sara. Espero que no lo estés pasando muy mal en el pequeño lugar que encontraste. Recuerda, nunca es tarde para trabajar más duro. No respondí, pero tomé una foto de mi vista y la guardé en mi teléfono. Quizás algún día la compartiría, pero por ahora, me contentaba con saber la verdad. A la mañana siguiente, me desperté en mi propio espacio por primera vez en 5 años y me sentí genuinamente emocionada por el día que tenía por delante. Sin andar de puntillas por la casa para evitar el drama familiar. Sin escuchar a Sara quejarse de su búsqueda de empleo durante el desayuno. Sin comentarios mordaces de papá sobre mi falta de ambición. En el trabajo, varios colegas notaron mi mejor humor. Mi asistente, María, comentó que parecía particularmente enérgica durante nuestra reunión del lunes por la mañana. Apartamento nuevo, energía nueva, le dije, y no era del todo una broma. Esa semana, me sumergí en mi trabajo con un enfoque renovado. Tenía 3 grandes proyectos en marcha: reestructurar el departamento de RRHH. Para una startup tecnológica, realizar búsquedas de ejecutivos para una empresa manufacturera y desarrollar un programa integral de retención de empleados para una organización sin fines de lucro. Cada proyecto requería diferentes habilidades y enfoques, pero todos se beneficiaban de mis años de experiencia y de los conocimientos que había adquirido a través del aprendizaje continuo y el desarrollo profesional. No se me escapaba la ironía de que, mientras mi familia me veía como estancada y sin ambiciones, en realidad estaba haciendo malabarismos con múltiples proyectos de consultoría de alto nivel por los que otros profesionales de RRHH en la ciudad matarían. Establecí relaciones con ejecutivos de docenas de empresas, obtuve certificaciones en psicología organizacional y gestión del cambio, y desarrollé una reputación por resolver problemas de personal complejos que otros consultores no podían manejar. Uno de mis proyectos favoritos de esa semana consistió en ayudar a una empresa familiar a hacer la transición de su generación fundadora a la siguiente. La dinámica me recordó dolorosamente la situación de mi propia familia. Suposiciones de la generación mayor sobre la capacidad, frustración de la generación más joven por ser subestimada y rivalidades entre hermanos que amenazaban las operaciones comerciales. Pero en este caso, pude facilitar conversaciones que condujeron a la comprensión y a un cambio productivo. Me pregunté si habría un consultor que pudiera arreglar la dinámica de mi familia, aunque sospechaba que podría ser demasiado tarde para eso. Para el jueves, había recibido 2 nuevas consultas de clientes y una llamada de un cazatalentos preguntando si estaría interesada en un puesto de vicepresidenta en una empresa Fortune 500. Rechacé educadamente al cazatalentos. Amaba mi puesto actual y la variedad de desafíos que me proporcionaba, pero la llamada me recordó lo lejos que había llegado en mi carrera. Esa noche, decidí darme un capricho y cenar en un restaurante de lujo en el centro. Mientras estaba sentada en la barra disfrutando de un salmón perfectamente preparado y una copa de vino caro, escuché una conversación entre 2 mujeres sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal y el avance profesional. Una se quejaba de sentirse estancada en su trabajo, de familiares que no entendían sus ambiciones, de la dificultad de ser tomada en serio en un campo competitivo. Quería decirle que a veces las personas que más deberían apoyarte serán las últimas en reconocer tu valía, pero que eso no hace que tus logros sean menos reales. En cambio, terminé mi cena y me dirigí a casa, a mi hermoso apartamento, agradecida por la paz y la claridad que conlleva vivir finalmente de manera auténtica.
El viernes por la mañana trajo un correo electrónico inesperado de la Asociación de Antiguos Alumnos de mi universidad. Me estaban nominando para su premio al logro profesional joven, basándose en las recomendaciones de colegas y supervisores. El formulario de nominación requería información detallada sobre la progresión de mi carrera, la participación en la comunidad y los logros profesionales. Mientras lo llenaba, me sorprendió lo impresionante que se veía mi currículum en papel: múltiples ascensos, aumentos significativos de responsabilidad, reconocimiento de mis pares en la industria y participación en organizaciones profesionales. Era la trayectoria profesional de alguien que había sido cualquier cosa menos estancada o poco ambiciosa. Envié la solicitud y mandé copias a algunos mentores profesionales que me habían apoyado a lo largo de los años. Sus respuestas fueron abrumadoramente positivas, y varios comentaron lo mucho que había logrado a una edad tan joven. Una mentora, la doctora Patricia Williams, que había sido mi profesora de psicología organizacional en la escuela de posgrado, me respondió: Leabone, he visto a muchos estudiantes construir sus carreras a lo largo de los años, pero pocos han mostrado la combinación de pensamiento estratégico, inteligencia emocional e integridad profesional que tú has demostrado. Deberías estar muy orgullosa de lo que has construido. La validación se sintió bien, pero también resaltó lo aislada que había estado de las personas que realmente entendían y apreciaban mi trabajo. El desdén de mi familia hacia mi carrera me había hecho cuestionar mis propios logros, incluso cuando la evidencia externa mostraba claramente que estaba teniendo éxito más allá de las expectativas de la mayoría de la gente. Llegó el lunes por la mañana y llegué a Morrison & Associates temprano, como de costumbre. Tenía un día ajetreado por delante. Estábamos en medio de la revisión de varios contratos de nuevos clientes y necesitaba evaluar nuestras capacidades de personal para los próximos proyectos. Alrededor de las 10 de la mañana, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. Leabone, hay alguien aquí para verte. Dice que es sobre una consulta de personal para uno de nuestros nuevos clientes. Levanté la vista del contrato que estaba revisando. ¿Tenía cita? No, pero dice que es urgente. Algo sobre Sterling & Associates. Se me heló la sangre. Sterling & Associates, la nueva empresa de Sara. Hazla pasar, dije, con la voz firme, a pesar de que mi corazón de repente se aceleró. Un minuto después, mi asistente regresó con una mujer de mediana edad con un elegante traje de negocios. Tenía el pelo corto y gris y el aire práctico de alguien que ha pasado décadas en la gestión corporativa. Señora Martínez, soy Linda Chen, vicepresidenta de operaciones de Sterling & Associates. Lamento pasar sin cita, pero tenemos una situación urgente. Señalé la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntese. ¿En qué puedo ayudarla? Linda se sentó, con expresión sombría. Recientemente contratamos a alguien para nuestro puesto de coordinadora de marketing hace unas 3 semanas y, francamente, se está haciendo evidente que cometimos un error. La contratación fue, bueno, digamos que la persona responsable de la decisión de contratación pudo haber sido influenciada por factores distintos a las cualificaciones. Mantuve mi rostro neutral. Es lamentable. ¿Cómo entra Morrison & Associates en esto? Hemos oído cosas excelentes sobre sus servicios de consultoría de RRHH, particularmente su experiencia en control de daños y transiciones de personal. Necesitamos manejar este despido con cuidado. La empleada en cuestión ya ha hecho algunos comentarios preocupantes sobre demandas y discriminación, a pesar de que el despido se basa puramente en el rendimiento. Mi mente daba vueltas. ¿Sí? Estaban hablando de Sara. ¿Qué tipo de problemas de rendimiento estamos discutiendo?, pregunté profesionalmente. Linda suspiró. En sus 3 semanas con nosotros, ha faltado 6 días al trabajo. Llamó para decir que estaba enferma 4 veces y simplemente no se presentó 2 veces. Cuando ha estado presente, ha pasado la mayor parte de su tiempo en llamadas personales o en redes sociales. Presentó 3 propuestas de proyectos, y todas ellas contienen contenido plagiado significativo. La más reciente fue copiada casi en su totalidad del sitio web de nuestra competencia. Asentí pensativamente. ¿Y necesitan ayuda con el proceso de despido? Exactamente. Necesitamos asegurarnos de que todo esté documentado correctamente, que sigamos todos los requisitos legales y que la transición se maneje profesionalmente. También nos gustaría que su firma se encargue de la reunión de despido.
A veces es más fácil cuando proviene de un tercero neutral. Era esto. El universo me estaba entregando la venganza más perfecta en bandeja de plata. Creo que definitivamente podemos ayudarles, dije. ¿Para cuándo lo necesitarían? Idealmente, mañana. No podemos permitir que esta situación continúe. Y, francamente, los otros empleados están empezando a notar la disparidad en la calidad del trabajo y la asistencia. Preferiríamos manejar esto a primera hora de la mañana, cuando ella suele llegar, alrededor de las 9 de la mañana, si es que aparece. Después de que Linda se fue, me senté en mi oficina unos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Sara, la ambiciosa, la que estaba mostrando verdadera iniciativa, estaba a punto de ser despedida de su primer trabajo real por ser perezosa y deshonesta. Y yo, la supuesta mediocre, la aprovechada, la que solo se conformaba, iba a ser la que le entregara su carta de despido. La justicia cósmica era casi demasiado perfecta para ser verdad. Había pasado años viendo a Sara pasar por la vida sin esfuerzo mientras era elogiada por su potencial, mientras mis logros reales eran descartados como ir a lo seguro. Ahora, la realidad nos estaba alcanzando a ambas de la manera más dramática posible. Llamé a mi asistente, María, a mi oficina. Necesito que reprogrames mi reunión de las 3 de la tarde con el grupo Harwell. Ha surgido algo urgente con una consulta de Sterling and Associates. María asintió eficientemente. ¿La paso para mañana por la mañana? Sí, a primera hora. Y necesitaré que prepares un paquete completo de despido, todos los documentos estándar. Además, tendremos que personalizar todo para que coincida con las políticas y procedimientos de Sterling. Mientras María se iba para encargarse de los cambios de horario, abrí mi ordenador y comencé a investigar más a fondo a Sterling and Associates. Había oído hablar de ellos, por supuesto. Eran uno de nuestros principales competidores en el espacio de la consultoría, pero quería entender su cultura corporativa, sus proyectos recientes y, lo más importante, cómo terminaron contratando a alguien tan claramente no cualificada como parecía ser Sara. Lo que descubrí fue interesante. Sterling había conseguido recientemente varios clientes importantes y se estaba expandiendo rápidamente. A diferencia de lo que había pensado inicialmente, no eran realmente un competidor directo. Se centraban más en marketing y desarrollo de marca, mientras que nosotros nos especializábamos en consultoría organizacional. Ocasionalmente se asociaban con firmas como la nuestra en proyectos más grandes, lo que explicaba por qué nos habían contactado para obtener apoyo en RRHH. También encontré el perfil de LinkedIn de Sara, que aparentemente había actualizado recientemente para reflejar su nuevo puesto. Su resumen estaba lleno de palabras de moda sobre soluciones dinámicas de marketing y estrategias de marca innovadoras, pero estaba claro por su historial laboral que nunca había implementado realmente tales estrategias. Su experiencia previa consistía en una pasantía de verano en una organización sin fines de lucro local y un trabajo a tiempo parcial en una tienda de ropa durante la universidad. De alguna manera, se las había arreglado para convertir eso en un puesto de coordinadora de marketing en una importante firma de consultoría. Cuanto más investigaba, más entendía cómo se había desarrollado esta situación. Sterling estaba creciendo rápidamente. Sara probablemente había hecho una buena entrevista, siempre había sido encantadora cuando quería y habían tomado una decisión de contratación basada en el potencial en lugar de la capacidad demostrada. Era un error clásico que había visto cometer a docenas de empresas a lo largo de los años. Pasé las siguientes horas preparándome meticulosamente. Revisé el manual del empleado de Sterling and Associates. Investigué sus políticas de RRHH y redacté todos los documentos de despido necesarios. Todo tenía que ser perfecto, profesional y legalmente sólido. Pero mientras trabajaba, me encontré pensando en las implicaciones más amplias de lo que estaba a punto de suceder. No se trataba solo de que Sara perdiera su trabajo. Se trataba de años de dinámicas familiares que nunca se habían abordado, suposiciones que nunca se habían cuestionado y un malentendido fundamental de quién era yo y qué había logrado. Pensé en todas las veces que Sara había sido elogiada por su ambición, mientras que mi constante progreso profesional era descartado como ir a lo seguro. Recordé cenas familiares en las que papá hablaba de la solicitud de pasantía de Sara como si estuviera postulando para ser la próxima CEO de Google, mientras que mis ascensos reales eran recibidos con educada indiferencia. Había una parte de mí que sentía lástima por Sara.
La habían preparado para el fracaso, en cierto modo, criada para creer que el encanto y el potencial eran suficientes, que el trabajo duro y la competencia eran de alguna manera menos valiosos que los grandes sueños y las declaraciones audaces. Nuestros padres no le habían hecho ningún favor al elogiar constantemente sus mediocres esfuerzos mientras ignoraban mis logros sustanciales. Pero había una parte más grande de mí que se sentía reivindicada. Finalmente, la realidad se alineaba con la verdad. Finalmente, la competencia estaba siendo recompensada y la incompetencia estaba siendo abordada. Finalmente, iba a estar en una posición en la que mi familia no podría ignorar o desestimar mis capacidades profesionales. Alrededor del mediodía, llamé a Linda Chen para confirmar los detalles de la reunión de despido. Sonaba estresada y cansada. Señora Martínez, debo decirle que la situación ha empeorado desde esta mañana. La empleada en cuestión se presentó alrededor de las 11:30 e inmediatamente se puso a discutir con su supervisor sobre los plazos de su proyecto. Aparentemente, lo acusó de no darle suficiente orientación y dijo que las expectativas de la empresa eran poco realistas, para alguien que todavía estaba aprendiendo los gajes del oficio. Negué con la cabeza, aunque Linda no podía verlo. Es lamentable, pero respalda la decisión de despido. ¿Ha completado algún trabajo satisfactorio desde que empezó? Sinceramente, no realmente. Incluso los proyectos que no estaban plagiados estaban muy por debajo del estándar que esperamos de un puesto de nivel de coordinador. Es como si no entendiera los requisitos básicos del trabajo profesional. Esto era exactamente lo que había sospechado. Sara probablemente nunca había recibido comentarios honestos sobre la calidad de su trabajo porque todos profesores, padres, incluso sus profesores universitarios se habían centrado en animarla en lugar de desafiarla a mejorar realmente. No se preocupe, señora Chen, manejaremos esto de manera profesional y eficiente. Estaré allí a las 9 de la mañana, como estaba previsto. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que esta situación era más grande que solo los problemas laborales de Sara. Se trataba de la rendición de cuentas, de la diferencia entre el potencial y el rendimiento, de las consecuencias de no haber sido nunca sometida a estándares reales. Pasé la hora del almuerzo revisando casos de despidos similares que había manejado en el pasado, buscando precedentes y mejores prácticas. Quería que esto se manejara sin fallos, no solo por el bien de Sterling, sino porque sabía que cada detalle sería escrutado por mi familia cuando la historia inevitablemente saliera a la luz. A la mañana siguiente, llegué al edificio de oficinas de Sterling and Associates a las 8:30 de la mañana en punto. Era un espacio elegante y moderno, no muy diferente a la sede de mi propia empresa. Me registré en la recepción y me acompañaron a una sala de conferencias donde Linda esperaba con una pila de documentación. Aquí está todo lo que tenemos, dijo Linda, entregándome los archivos. Registros de asistencia, muestras de trabajo, correspondencia por correo electrónico, todo. Revisé los materiales rápidamente. Era incluso peor de lo que Linda había descrito. Sara había faltado 6 días al trabajo en 3 semanas sin previo aviso, y también había presentado 3 trabajos diferentes que estaban claramente copiados de otras fuentes. Sus comunicaciones por correo electrónico con colegas eran, en el mejor de los casos, poco profesionales, y aparentemente había pasado varias tardes al teléfono arreglando asuntos personales mientras estaba sentada en su escritorio. Esto es definitivamente motivo de despido inmediato, confirmé. El plagio por sí solo sería suficiente, pero los problemas de asistencia y profesionalismo crean un patrón claro. Linda asintió. ¿La llamamos a la sala de conferencias? Sí, pero déjame manejar la conversación. Necesitaré que estés presente como testigo, pero preferiría dirigir la discusión. Unos minutos después, Sara entró en la sala de conferencias. Llevaba un vestido elegante que reconocí como uno que había cargado a la tarjeta de crédito de mamá y papá, y caminaba con la confianza de alguien que se creía intocable. Se detuvo en seco cuando me vio. ¿Le aboné? Su voz era de sorpresa, pero aún conservaba ese familiar tono condescendiente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí rogando por un trabajo de sirvienta? Sostuve su mirada, sonriendo con calma. No, Sara. Estoy aquí para entregarte tu carta de despido. El color desapareció por completo de su rostro. De hecho, retrocedió un paso, tambaleándose,
y su mano se extendió para apoyarse en el marco de la puerta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Le hice un gesto hacia la silla frente a mí. Por favor, siéntate. Necesitamos discutir tu situación laboral en Sterling and Associates. Los ojos de Sara iban y venían entre Linda y yo, la confusión y el pánico reemplazando su anterior suficiencia. No entiendo. Le aboné, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Esto no es una broma, dije, con una voz profesionalmente neutra. Soy Leabone Martínez, directora de Recursos Humanos en Morrison & Associates. Sterling & Associates ha contratado a nuestra firma para gestionar tu despido debido a múltiples violaciones de rendimiento y conducta. Sara se hundió en la silla, con las manos visiblemente temblorosas. ¿Despido? Pero acabo de empezar. Debe haber algún error. Abrí el archivo que tenía delante. Según la documentación proporcionada por Sterling & Associates, te has ausentado del trabajo 6 veces en 3 semanas sin seguir los procedimientos de notificación adecuados. Has presentado trabajos que contienen contenido plagiado significativo, incluyendo párrafos enteros copiados textualmente de múltiples sitios web de la competencia. Tus comunicaciones por correo electrónico han sido poco profesionales, y varios colegas han informado que pasas una cantidad sustancial de horas de trabajo en llamadas personales y redes sociales. Eso no es. La voz de Sara se apagó. Sabía que todo era verdad. Linda habló por primera vez desde que Sara entró en la habitación. Señora Martínez, quiero dejar claro que esta decisión se basa únicamente en el rendimiento laboral y la conducta profesional. No tiene nada que ver con relaciones personales ni con ningún otro factor. La cabeza de Sara se levantó de golpe. ¿Relaciones personales? ¿Qué significa eso? Leabone, tú. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú me despediste? Yo no te despedí, Sara. Tú misma te despediste. Simplemente estoy aquí en mi capacidad profesional para manejar el proceso de despido. La realidad finalmente se estaba asentando. El rostro de Sara pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, ira y, finalmente, algo que nunca antes había visto en ella, miedo genuino. Pero necesito este trabajo, susurró. Mamá y papá están tan orgullosos. Creen que finalmente. ¿Qué les voy a decir? Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Luego recordé cada comentario despectivo, cada vez que mis logros fueron minimizados, cada vez que me llamaron perezosa o poco ambiciosa mientras me dejaba la piel para construir una carrera. Ya lo resolverás, dije con calma, deslizando los papeles del despido sobre la mesa. Necesitarás firmar estos documentos para acusar recibo de tu notificación de despido. Tu último cheque de pago se procesará de acuerdo con la política de la empresa, y deberás devolver cualquier propiedad de la empresa de inmediato. Sara miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. No puedo creer que esto esté sucediendo. Hace una semana, eras la decepción de la familia viviendo en casa, y ahora eres... ¿Qué? ¿Una ejecutiva importante? Soy la misma persona que siempre he sido, Sara. La diferencia es que algunas personas se molestaron en notar lo que estaba logrando. Me miró con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido respeto. ¿Cuánto tiempo has estado? Quiero decir, ¿cuál es tu puesto de trabajo real? Directora de Recursos Humanos. Llevo 2 años en ese puesto. Antes de eso, fui gerente senior de RRHH, dije. Linda añadió amablemente. Morrison & Associates solicitó específicamente a la señora Martínez para esta tarea. Tiene una excelente reputación en la industria por manejar asuntos de personal delicados. A Sara se le cayó la boca. ¿Directora? Eres directora, pero solo nos llevamos 3 años. La edad no determina la capacidad, respondí. La ética de trabajo, la competencia y el profesionalismo sí lo hacen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sara firmó los papeles del despido con mano temblorosa, recogió sus pocas pertenencias personales de su escritorio y salió del edificio sin decir una palabra más. Mientras conducía de regreso a mi oficina, sentí una mezcla compleja de emociones. Había satisfacción, ciertamente.
La justicia kármica era casi demasiado perfecta para creerla, pero también había tristeza. Esto no había sido realmente sobre Sara. No del todo. Se había tratado de años de ser infravalorada, incomprendida y despreciada por las personas que más deberían haberme apoyado. Esa noche, justo cuando me disponía a disfrutar de comida china para llevar y un documental de Netflix, mi teléfono empezó a sonar. Era mamá. Leabone, tenemos que hablar. Su voz era tensa, sin nada de la calidez habitual que reservaba para las conversaciones sobre Sara. ¿Qué pasa?, pregunté. Sara llegó a casa hoy. La despidieron de su trabajo. Siento oír eso. Hubo una pausa. Dijo que estabas allí. Dijo que fuiste tú quien. Leabone, ¿a qué te dedicas exactamente? Respiré hondo. Durante 5 años. Había estado viviendo en casa mientras ellos asumían que apenas me las arreglaba en algún puesto de nivel inicial. Nunca habían pedido detalles, nunca habían mostrado interés en mi trabajo. Nunca se habían molestado en aprender sobre mi verdadera progresión profesional. Soy la directora de recursos humanos en Morrison & Associates. Somos una firma de consultoría especializada en desarrollo organizacional y gestión de personal. Otra larga pausa. Director. Leabone, eso suena. Eso suena como un puesto de dirección. Lo es. Dirijo un equipo de 12 personas y superviso todas las funciones de RRHH para la empresa y nuestros clientes. ¿Nuestros clientes? Proporcionamos servicios de consultoría de RRHH a otras empresas. Hoy, Sterling & Associates nos contrató para gestionar un despido. Me asignaron el caso porque me especializo en transiciones de personal delicadas. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Finalmente, mamá habló, con una voz mucho más baja que antes. Leabone, ¿por qué nunca nos hablaste de tu trabajo? ¿De tu trabajo real? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuándo te lo habría contado? ¿Cuando me preguntabas por qué no era más ambiciosa como Sara? Cuando papá explicaba cómo el puesto de nivel inicial de Sara mostraba más iniciativa que mi pequeño y seguro trabajo de RRHH. ¿Cuándo me estabais echando por ser una aprovechada? No te echamos. Solo pensamos. Pensabais que era una decepción. Pensabais que era perezosa y poco ambiciosa y que me contentaba con ir tirando. Nunca preguntasteis por mi trabajo. Nunca mostrasteis interés en mis logros. Nunca os molestasteis en saber qué hacía realmente durante 40 horas a la semana. Mamá se quedó en silencio por un momento. Sara dice que ganas mucho dinero. Me va bien. Dice que tu apartamento es bonito. Es cómodo. Otra pausa. Leabone, creo que te debemos una disculpa. No nos dimos cuenta. No os disteis cuenta porque nunca preguntasteis. Durante 5 años, viví en esa casa contribuyendo económicamente mientras asumíais que apenas me las arreglaba. Me ascendieron 4 veces y nunca lo mencioné porque cada conversación sobre el trabajo se convertía en un sermón sobre cómo debería ser más como Sara. Solo queríamos que alcanzaras tu potencial. ¿Qué crees que he estado haciendo? La frustración que había estado reprimiendo durante años finalmente estalló. He estado trabajando sin descanso desde el día que me gradué de la universidad. He construido una carrera exitosa desde cero. Gestiono presupuestos, decisiones de personal y planificación estratégica para múltiples empresas. Soy respetada en mi industria y solicitada por mi experiencia. Pero nada de eso os importó porque no encajaba en la narrativa que habíais creado sobre quién se suponía que debía ser. El teléfono se quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto suave de mamá. Tu padre y yo estábamos muy orgullosos de Sara por conseguir ese trabajo. Presumimos de ella con todo el mundo. Pero ahora ella está. ¿Y tú fuiste la que? Estaba haciendo mi trabajo, mamá. Un trabajo en el que soy buena. Un trabajo en el que he trabajado duro para destacar. Un trabajo que, al parecer, nadie de mi familia sabía que existía. ¿Puedes venir esta noche? Creo que tenemos que hablar. Todos nosotros. Miré alrededor de mi apartamento,
Mi hermoso y espacioso apartamento con vistas a la ciudad y comodidades modernas, pagado con la exitosa carrera que mi familia nunca se había molestado en conocer. No lo creo. No esta noche. Por favor, Leabone. Nos equivocamos. Lo vemos ahora. Os equivocasteis en muchas cosas, pero que Sara perdiera su trabajo no es lo que os hizo estar equivocados. Estuvisteis equivocados todo el tiempo, y fue necesario el fracaso de Sara para que siquiera considerarais la posibilidad. La conversación terminó poco después. Durante las siguientes semanas, mis padres llamaron varias veces, cada conversación un poco más apologética, un poco más consciente de lo mal que habían entendido la situación. Sara, para su crédito, finalmente encontró otro trabajo, una empresa más pequeña, un salario más bajo, pero parecía estar tomándoselo más en serio. 3 meses después, me ascendieron de nuevo, esta vez a vicepresidenta de Recursos Humanos. Morrison & Associates había conseguido varios contratos importantes, en parte debido a la reputación que había construido en la industria. Tenía 29 años y dirigía toda la división de RRHH de una exitosa firma de consultoría. Cuando llamé para contarles a mis padres sobre el ascenso, papá contestó el teléfono. «¿Leabone? ¿Cómo estás, cariño?» La calidez en su voz era genuina, pero todavía se sentía extraña después de tantos años de indiferencia. «Estoy bien, papá. Llamaba para darte una noticia. Me han ascendido de nuevo. Ahora soy vicepresidenta de Recursos Humanos». «¿Vicepresidenta?» Su voz estaba llena del tipo de orgullo que había pasado décadas queriendo escuchar. «Leabone, eso es increíble. Estamos muy orgullosos de ti». «Gracias, papá. Sabes, ayer estuve hablando con Jim en el trabajo, contándole sobre tu carrera. Estaba asombrado. Dijo que su hija también está en RRHH, pero que acaba de empezar, y se preguntaba si podrías darle algún consejo». Sonreí a mi pesar. Después de 26 años de ser invisible, de repente todo el mundo quería saber sobre la exitosa carrera de Leabone. Estaría encantada de hablar con ella. «Y Leabone», continuó papá, suavizando la voz, «sé que no siempre hemos. Sé que no entendimos lo que estabas construyendo, pero estamos orgullosos de ti. Estamos muy orgullosos de en quién te has convertido». Fue agradable escuchar esas palabras, pero vinieron con el amargo conocimiento de que había sido necesario el fracaso de Sara para que ellos vieran mi éxito. Aún así, estaba aprendiendo a encontrar la paz con eso. Algunas personas necesitan el contraste para reconocer lo que ya estaba allí. 6 meses después, Sara y yo tomamos un café por primera vez desde el incidente del despido. Le iba bien en su nuevo trabajo. Había aprendido algunas lecciones duras sobre profesionalismo y ética de trabajo, y parecía genuinamente diferente de la persona engreída que había entrado en esa sala de conferencias. «Te debo una disculpa», dijo, removiendo su late nerviosamente. «No solo por lo que dije ese día, sino por años de no ver lo duro que estabas trabajando». «Gracias. Significa mucho. Siempre pensé que lo tenías fácil, ya sabes, viviendo en casa, el mismo trabajo, la misma rutina. No me di cuenta de que en realidad tenías éxito. Como, mucho éxito». Asentí. «Sé que no te diste cuenta. Ninguno de vosotros lo hizo». «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, pareciendo genuinamente curiosa en lugar de competitiva por primera vez en mi memoria. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste ese tipo de carrera tan silenciosamente?» «Simplemente me concentré en hacer un buen trabajo. Cada día, cada proyecto, cada interacción. Traté a todos con respeto, aprendí de mis errores y nunca dejé de intentar mejorar. El éxito no siempre es ruidoso, Sara. A veces es simplemente constante». Se quedó en silencio por un momento. «Creo que entiendo por qué no te defendiste todos esos años. No necesitabas demostrarnos nada porque ya te lo estabas demostrando a ti misma». «Algo así. Por si sirve de algo», dijo en voz baja, «siento que haya tenido que pasar algo tan horrible para que todos viéramos lo que teníamos justo delante». Mientras volvía a mi oficina esa tarde, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La venganza había sido satisfactoria, ciertamente, pero la verdadera victoria no estaba en el despido de Sara. Estaba en la carrera que había construido,
a pesar de la falta de apoyo, en la vida que había creado a través de mi propia determinación, y en el reconocimiento final de que era exactamente quien siempre había sabido que era. A veces, la mejor venganza no es elaborada ni dramática. A veces, es simplemente llegar a tener tanto éxito que las personas que te subestimaron no tienen más remedio que ver, finalmente, quién eres en realidad. Y a veces, eso es suficiente.